Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios porque nos permite nuevamente compartir con ustedes el amor de Dios y también poder ofrecer por ustedes todo nuestro sacrificio, todo lo que el Señor de alguna manera nos invita a poder ofrecer, crecer por cada uno de ustedes. Esto va a ser muy, muy importante en este proceso que hemos estado aprendiendo, sobre todo en el proyecto de la gracia santificante, que es en lo que hemos estado hablando estos últimos programas. Y pues hemos estado meditando algunos elementos interesantes sobre qué es la gracia santificante. Ya lo hemos mencionado: un don sobrenatural, un don interior, un don que es permanente y que Dios nos ha otorgado por mediación de Jesucristo para nuestra salvación. Habíamos ido analizando cada uno de estos elementos, luego también habíamos empezado ya con los efectos de la gracia santificante. Hemos hablado de que comunica a nuestra alma la vida sobrenatural o la vida de gracia en este ámbito. También estábamos viendo que nos hace justos o santos. Y hablábamos, ¿se acuerdan? Lo último que estábamos hablando sobre cómo Moisés fue sacado del río y él estaba condenado pues a muerte o a una vida de esclavitud. Se le rescata del río y se les da una dignidad diferente, una dignidad en donde ropajes reales y todo, como es hijo de la hermana del faraón, entonces como un príncipe. Pues así, de alguna manera, esta es la dignidad que el Señor viene a darnos, esa justificación. No, Moisés no hizo nada para poder tener que ser cambiado su ropa y su destino, no hizo él nada. Así como también nosotros no hemos hecho nada para que se nos conceda todo esto, y es por la gracia, o sea, es por el sacrificio de Cristo. Y por último, ¿se acuerdan? Habíamos leído este pasaje de Nicodemo cuando se le pregunta a Jesús que cómo se le tiene que hacer para volverse a meter en el vientre de su madre, y Jesús iba a contestar que nadie puede nacer, el que no muere, el que no vuelve a nacer, no tiene la vida eterna. Y se refiere: lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. Y obviamente preguntamos a qué se refiere con este nacimiento o renacimiento Jesús en este diálogo. Y hablamos de dos tipos de nacimiento: el nacimiento según la carne, en donde es el nacimiento natural, el humano, y el segundo es en el Espíritu Santo, en el bautismo, mediante la gracia santificante, nacimiento sobrenatural. O sea, en el bautizo nacemos a la vida eterna. Tenemos ya, digamos, la ciudadanía, tenemos ya el pasaporte, tenemos ya la documentación para poder entrar al reino de los cielos. Por eso podríamos decir que hemos entrado o que hemos llegado a un elemento muy importante. Entonces, ¿cuántas veces hemos nacido? Pues podríamos decir dos. La primera, nacemos de la unión de papá y de mamá, o sea, de nuestros padres. Ellos nos dieron una vida y esta vida es natural, ¿sí? Cuando yo me toca a veces compartir con mis hermanitos en la plática del bautizo, hago mucho una comparación en donde en el bautizo,
De nuestros papás, ¿qué recibimos? Primero recibimos una vida humana, recibimos un nombre humano y recibimos una herencia humana. ¿Qué nombre, qué es lo que recibimos? Una vida humana, un nombre humano y una herencia. ¿Cuál es la vida humana? Bueno, pues el de mi papá y de mi mamá. Todavía, gracias a Dios, los tengo con vida, pero ellos un día se van a morir y esta vida que ellos me dieron también caduca, o sea, no es una vida permanente, es una vida temporal, humana, pero es temporal. Un nombre, por ejemplo, yo soy hijo del señor Zárraga y de la señora Martínez, Zárraga Martínez. Y una herencia, normalmente los padres a veces dejan una educación o dejan a veces cuestiones materiales, pero pues la mejor herencia siempre va a ser el amor de Dios. Pero el esfuerzo que hacen a veces lo único que dejan también son deudas o problemas entre los hijos porque están peleando por lo poco, por lo mucho que se está haciendo. Entonces es muy interesante esto. Ahora bien, en este ámbito vemos cómo cuando en el bautizo vamos a ir recibiendo también estos tres regalos. En el bautizo decíamos, mi papá y mi mamá se van a morir, mis abuelos ya se murieron, yo me voy a morir y si hubiera tenido hijos también se van a morir. Pero en el bautizo recibimos ya no una vida natural, recibimos una vida sobrenatural. Y aquí veíamos, si la recibimos de Dios y Dios no muere, porque Dios es, hasta ahí ese vals precioso, muere el sol en los montes con la luna, Dios nunca muere. A ver si lo buscan, vémelo buscando, ¿no? Pero entonces, en esta idea, si recibimos en el bautizo la vida en Dios, quiere decir que no vamos a morir. Este cuerpo va a morir, pero nosotros no dejaremos de existir. Se dejará de existir el cuerpo, pero el alma es eterna. Entonces, el alma no muere como Dios no muere. Ese es el primer regalo, ¿no? Una vida eterna. Segundo, decíamos un nombre. Y siempre les hago, ¿cuál es el nombre de Dios? Muchos dicen Yahvé, Dios, Papá Dios, Jesús. Y bueno, incluso se acuerdan, cuando son bautizados, cuando ustedes han ido al bautizo, ¿qué es lo que dice el sacerdote? ¿Cuál es el nombre? Por ejemplo, aquí yo tengo a Madre Blanca Margarita Aspeitia Sánchez, hija del señor Aspeitia y de la señora Sánchez. Y allá tengo a Samuel Ortiz Sánchez. Ándele, es capaz que son parientes. Pero en la carne, ¿qué son Samuel y Madre Blanquita? Nada, porque son de diferentes padres. Pero reciben también un nombre en el bautizo. ¿Cuál es el nombre de Samuel en su bautizo? No me refiero al nombre que aparece en la boleta. Samuel, ¿tienes un solo nombre? Samuel Ortiz Sánchez. Y Madre tiene el de Blanca Margarita Aspeitia Sánchez. No se refiere a ese nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Y decimos en el bautizo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es Blanca Margarita del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel es Samuel del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que somos hermanos en el Espíritu. Acuérdense ese pasaje de Caín y Abel. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, soy responsable de mi hermano. En este bautizo recibimos un nombre divino, un nombre que nos hace ser pertenecientes a Dios. Y tercero, una herencia. Decíamos, la herencia humana, ¿cuál es? Bueno, pues a lo mejor un dinerito, unas cosas materiales o puras deudas. Pero también recibimos en Jesucristo, en el día de nuestro bautizo, una herencia eterna. ¿Cuál es? Ser en Jesucristo sacerdote, profeta y rey. Ser en Jesucristo sacerdote, profeta y rey. ¿Qué significa esto? Decíamos, ¿para qué sirven los sacerdotes? Y me daba mucha risa porque una pregunta que había hecho esto hace mucho tiempo y una viejita contestó, para nada. ¿Para qué sirven los sacerdotes? Para nada. No, digo, gracias. Bueno, el sacerdote, el sacerdote, sacer, sagrado, sacrado, y dote, el que da lo sagrado. El sacerdote es el que da lo sagrado, da la palabra de Dios, da el cuerpo de Cristo, da la gracia santificante en los sacramentos, bueno, todos los elementos de la enseñanza de la iglesia, da lo sagrado. Y nosotros también, bueno, ustedes como sacerdotes
no ministeriales, sino sacerdotes en su bautismo, tienen que enseñarse a dar lo sagrado a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Obviamente no pueden dar sacramentos, pero sí pueden dar la palabra, el testimonio del amor de Dios. Esto va a ser muy importante. Ahora, sacerdote entonces es el que da lo sagrado. Segundo, ser sacerdote, ser profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta es el que anuncia y el que denuncia. Anuncia lo que es de Dios y denuncia lo que no es de Dios. Y nosotros como católicos tenemos que ejercer este ministerio de profetas. No profeta es solamente el que ve el futuro y ahí va a pasar. No, es el que vive su fe, denuncia lo que no es de Dios, se mantiene firme y anuncia lo que es de Dios. Y el tercero, ser rey. Entonces ser profeta, sacerdote, profeta y rey. ¿Para qué sirven los reyes? Para servirse del pueblo, ¿no? Pues eso es lo que muchos reyes hacen, se sirven del pueblo. Bueno, no nos referimos a esto como una realidad, pero desgraciadamente hay muchos hombres que llegan al poder, y ustedes simplemente sin decir nombres, en la historia de la humanidad, se han visto hombres que han luchado por alcanzar y llegar al poder, y en ese poder se han servido, pero con la charola grande. Se han servido con la charola grande. En lugar de servir al pueblo, se han servido del pueblo. Incluyendo también en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, obispos y todo. Ha habido sacerdotes, obispos, que se han servido de la gente para hacer su beneficio, para hacer esa realidad, pues así como que yo me sirvo, ¿no? Entonces es triste ver esta realidad cuando no entendemos todo lo que esto implica para nosotros, que es ser en Jesucristo, ser sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, de alguna manera, ese es el segundo nacimiento. En el primer nacimiento, repito, recibimos una vida humana, un nombre humano y una herencia humana. En el segundo nacimiento y definitivo recibimos un nombre divino del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, una vida eterna, que no, Dios nunca muere, un nombre divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una herencia divina. ¿Qué quiere decir? Que somos en Jesucristo sacerdotes, profetas y reyes, que es una maravilla cuando entendemos esto. Y ahí es cuando nosotros entendemos algo. Incluso hay un nombre, déjenme aquí lo busco, para no estar adivinando o hablando así nada más. Hay un nombre que se me hace muy curioso. Es el de Renato. Déjenme lo busco. A ver aquí, Renato. ¿Qué significa el nombre de Renato? ¿Sí? Y como tal la raíz natus, re, es repetición, natus, nacer, el que vuelve a nacer. Entonces nuestro segundo nombre de todos los bautizados es Renato y Renata. Entonces Madre Blanca Margarita Renata, Samuel Renato y Jorge Eduardo Renato. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. En el bautizo recibimos este don maravilloso de poder ser hombres y mujeres, que es precisamente que tenemos la posibilidad de la vida eterna. Empezamos a renacer en esta vida, pero que no se puede entender cuando se da. A ver, quiere buscarnos ahí en el santoral la vida de Renato. Es un santo, San Renato. Vamos a ver de qué se trata. Mientras lo busca la madre, vamos a escuchar este canto que es Dios nunca muere. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé,
la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad con Dios. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muy bien, estamos de regreso y vamos a ver qué es lo que encontró Madre Blanca Margarita sobre este santo, San Renato. ¿Qué nos dice? Renato viene etimológicamente Renato, aquel que vuelve a nacer, es de origen latino. O renovato, aquel que ha sido restaurado, de origen latino. El obispo de Mérida, Renovato, cierra la época gloriosa de santidad y esplendor emeritense. Fue un varón ecuánime, justo e ingenioso, maestro acabado por su doctrina y su vida ejemplar. Después de gobernar la iglesia durante muchos años, murió en paz de Dios en el año 633. Su cuerpo, junto con los de sus obispos predecesores, descansan sepultados con los mayores honores en una misma cripta en Mérida. Eso es lo que viene, padre. Bueno, yo lo que había encontrado que este santo, al ver murió antes de ser bautizado, y el obispo de donde él nace lo va a resucitar, obviamente con la gracia de Dios, que es el que lo va a manifestar. Y es en este día ahí su nombre de Renato, que vuelve a nacer porque estaba muerto. Y bueno, en este ámbito, precisamente, todo cristiano podríamos decir que somos renatos en nuestro bautizo, y cada vez que nos confesamos, cada vez que nos arrepentimos y nos acercamos a la vida de gracia, pues recuperamos esa vida sobrenatural que se pierde por el pecado mortal. Y decíamos cómo la gracia santificante nos va a purificar. Creo que ya habíamos visto. De todas maneras, a ver, madre, búsqueme primera Corintios, capítulo 6, versículos del 6, versículo, creo que es 11. A ver, versículo 11. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Primera Corintios 6, 11.
nos dice así. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nos habla de la gracia que nos purifica. Luego también hablábamos de Efesios 4:23. Efesios 4:23, que nos habla de una regeneración. Regeneración. Y que va a ser muy interesante para nosotros entenderlo como esa vida donde vuelve a ser generado la gracia, o sea, el estado original para el cual el hombre ha sido creado. Efesios Renovad 4:23. el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo. Renovaos. Ok, Juan 3:3. Juan 3:3. ¿Qué es lo que nos dice? Juan 3 nos dice. Juan 3:3. Juan 3:3. Jesús respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 13:43. Estamos viendo nada más algunas expresiones que hablan sobre el efecto de la gracia santificante de acuerdo a la Biblia, cómo lo refiere. 13:43 13:43. nos dice Mateo 13:43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Brillarán como el sol. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les puse sobre la gracia lámpara santificante como ese foco? Entonces es una manera de entenderlo. Y luego, por último, Efesios 1:6, que vamos a ser gratos a los ojos de Dios. Y ahí es precisamente en donde vamos a ir viendo este elemento. Fíjense, cuando recibimos la gracia santificante es como te conviertes en el palacio real. Porque no porque tu cuerpo cambie, sino porque ¿a qué se le llama ahí? Donde vive el rey, el palacio real de la realeza. Entonces, en el momento en que tú recibes el alma del justo, recibe el alma de la persona recibe esta gracia que lo hace justo, justificado, se convierte como si fuera en el palacio real donde va a habitar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Madre. Efesios 1:6 nos dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. Muy bien. Entonces, pero ¿qué es, madre? Cuando hay, bueno, ahorita, cuando hay un palacio real, no solamente vive el rey solo. ¿Qué es con quién habita el rey? Pues con toda su corte. En este palacio, cuando entra la gracia santificante, entra el poder de Dios, pues obviamente también está rodeada de todo este cortejo que acompaña al rey. Y son todas esas virtudes sobrenaturales que recibe el alma, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Que van a ser compañeros inseparables de la gracia santificante. Entonces, dones sobrenaturales, las virtudes, todo lo que necesita el alma para desarrollar al máximo el proyecto de Dios. Y ahí es precisamente lo que vamos a ir viendo estos elementos. Tenemos dos tipos de virtudes sobrenaturales. Dos tipos de virtudes sobrenaturales. Las que se llaman las virtudes teologales, que ustedes a lo mejor ya las han oído en algún momento, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Son de alguna manera pues estos elementos que van a ser muy importantes dentro de la gracia, dentro de la acción de Dios para nuestra santificación, para todo ese proceso necesario que el ser humano necesita ir conociendo, necesita ir transformando su ser, pero que muchas veces pues terminamos, como dicen por ahí, más perdido que el hijo de la Llorona. Entonces, esta gracia santificante va a ser muy importante
porque, repito, va a viajar con estas virtudes. Decíamos, la primer grupo de ellas, que son las virtudes teologales, y la segunda son las virtudes normales, bueno, también sobrenaturales, pero que nos van a ayudar y nos van a ir transformando. Entonces, ¿qué son las virtudes teologales? Vamos a ir viendo un poquito sobre este elemento de las virtudes teologales y de ahí viendo algunos elementos que van a ser muy, muy importantes en el proceso de nuestra santificación, en el proceso de nuestra vida de gracia. Las virtudes que conocemos como teologales van a ser fundamentales dentro de nuestra vida de fe, ya que en este elemento vamos a ir descubriendo que no es algo que nosotros podamos recibir por nuestros méritos, que nosotros podamos desarrollar por nosotros mismos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Sí, son infusas, decimos, y son la fe, la esperanza y la caridad. Ahí es donde podremos ir trabajando algunos elementos. ¿Para qué sirven estas virtudes teologales? Van a informar y vivificar todas las virtudes morales, o sea, las virtudes humanas. Las virtudes teologales vivifican, forman, transforman todas estas virtudes morales. Y ahí es precisamente, tendríamos que empezar con tratar de entender qué es una virtud. ¿Qué es una virtud? La palabra virtus significa fuerza, fuerza. El ser humano necesita la fuerza para poder cumplir con la misión. Normalmente, por nuestra sola fuerza, no podemos nosotros realizar pues esta obra o este proyecto, porque no tenemos la fuerza en nosotros mismos para realizarlo. Entonces las virtudes teologales nos van a ayudar. Entonces las virtudes todas las virtudes, decíamos los dos tipos de virtudes, las virtudes teologales y las virtudes morales. Entonces las virtudes teologales le van a dar fuerza, le van a dar vivificar las virtudes morales. Pero virtud, decimos, se arraiga en todas estas realidades que sean divinas, y ahí es donde vamos a ir descubriendo. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, o sea, vienen de Dios y disponen a los cristianos, a todos aquellos que tienen estas virtudes, a vivir en relación con la Santísima Trinidad y en cumplimiento de la divina voluntad. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el motivo y cuál es la meta? El origen es Dios. El motivo es poder vivir unido a Dios, y el fin o el objeto es Dios mismo. Entonces son las herramientas de trabajo que Dios nos da para luchar contra el pecado, contra Satanás, y poder cumplir al máximo nuestra vida de gracia. Ahí es donde nosotros tenemos que ir trabajando. Por eso decimos que las virtudes teologales fundan, animan, caracterizan el obrar moral, o sea, la moral, los actos que sabemos que son intrínsecamente buenos y que, de acuerdo a lo que nos ha enseñado la Iglesia, tenemos que cumplirlos. Todas las virtudes morales tienen que ser sostenidas por estas virtudes teologales. Y ahí es donde sabemos que son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacernos capaces de obrar como hijos de Dios, cumplir su voluntad y poder alcanzar la vida eterna. Entonces, en conclusión, las virtudes teologales no son otra cosa más que herramientas de trabajo, vulgarmente y sencillamente dicho. Obviamente es mucho más complejo, pero es al menos para poderse entender, pero es la garantía de la presencia del Espíritu Santo en un alma. Estas virtudes son que van a ayudar a las facultades del ser humano para poder llegar a cumplir esa misión de la santidad. Entonces, las virtudes teologales nos van a ir ayudando. Ahora, ¿qué es la fe? La esperanza y la caridad. Decíamos que la fe es un don de Dios, ya entendemos, es una virtud, y que para poder crecer en ella necesitamos la escucha de la palabra de Dios y la obediencia
a la palabra de Dios. Hay muchas definiciones de fe, lo encontramos en Hebreos 11:1, en otros pasajes, pero sabemos que es un don de Dios que tiene que ir creciendo en nosotros a través de nuestra participación para poder cumplir con esa misión. La esperanza es la virtud con la que aspiramos el reino de los cielos. Yo lo comparo y lo he dicho, utilizo mucho imágenes, ¿no? Estamos aquí afuera, Madre Blanquita, Samuel y yo, esperando un camión que nos va a llevar hasta las 5:10. Y pasa uno que dice Los Pinos, pasa otro que dice La Presa, pasa uno que dice Tecate. Y dice, ¿y por qué no te vas en ninguno de ellos? Y es porque yo estoy esperando el que diga 5:10, que es una calle de aquí. De alguna manera, cuando un católico sabe esperar, no se va a subir a cualquier camión, o sea, a cualquier actividad o a cualquier decisión que lo aleje de lo que uno está esperando. Y lo que nosotros esperamos es la vida eterna. Entonces, si yo me subo a un camión que no diga vida eterna, sino que me diga placer, que me diga odio, que me diga rencor, que me diga resentimientos, pues obviamente es un camión que no me va a permitir llegar a la meta. Entonces, nosotros esperamos, quiere decir que no nos subimos ni cambiamos nuestro destino por algo que es temporal, por algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros esperamos. Y por último, la caridad, que es por el cual amamos a Dios por sobre todas las cosas y también amamos a nuestro prójimo, también a nosotros. O sea, en 3 niveles viene la caridad: mi amor a Dios, mi amor a mí mismo, sanamente hablando, y mi amor al prójimo. Serían estas las virtudes teologales que nos va a permitir ir descubriendo todos estos elementos. Y el segundo grupo de las virtudes sobrenaturales que vamos a ir hablando o que vamos a ir descubriendo que se dan también, el objeto de estas virtudes es la conducta hacia nosotros mismos y nuestros semejantes. Van a regular nuestro trato, nuestras relaciones, nuestras costumbres, y por eso les llamamos virtudes morales. Virtudes morales. Y a estas virtudes morales hay muchas. Hay unas que les vamos a llamar las virtudes cardinales. Virtudes cardinales. ¿Cuáles son las virtudes cardinales? Bueno, pues son las que de alguna manera ustedes también ya las han oído, se las han aprendido de memoria. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Sí? Las virtudes cardinales que van a ser muy importantes también, que forman parte dentro de este elemento de la vida de gracia, de la vida de santidad, que van a irnos transformando y nos van a ir ayudando a crecer día con día en este proyecto de Dios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando no entendemos o no vivimos estas virtudes? Pues obviamente, pues la vida de gracia no se manifiesta. No llegamos a hacer todo lo que el Señor quiere que lleguemos a hacer, y ahí es donde vamos a ir descubriendo que el mundo es lo que va a tratar de quitarnos. A veces basta con que se nos empiece a quitar algo, o sea, como si fuese un hilito, como cuando tienes un hilo en una ropa, ¿no? Y si tú jalas el hilito, lo empiezas a jalar y se te va todo el suéter. Bueno, en la vida de gracia basta con que descuides una de estas virtudes, no las practiques, caigas en el pecado, parece poquita, ay, pues qué tanto es tantito, empieza a jalar y terminas perdiendo completamente la vida de gracia. Y es precisamente algo de lo cual nosotros tenemos que cuidar y manifestar este celo por las cosas de Dios, este celo por la vida de gracia que el Señor tan generosamente nos ha dado. Y por último también decíamos, dentro de este castillo decíamos, está la gracia santificante, están las virtudes teologales, están las virtudes morales, entre ellas las virtudes cardinales, y los dones del Espíritu Santo. Son que van a ayudarnos, también son disposiciones sobrenaturales que recibimos, que nos hacen que seamos dóciles, que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en esta vida
de gracia, para alcanzar a vivir todos estos elementos que van a ser muy interesantes. Y ustedes lo más seguro ya se saben estos dones del Espíritu Santo, que son 7 dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Sí? Son los dones del Espíritu Santo, y que decimos disposiciones sobrenaturales que hacen que cuando el alma es dócil, nos ayuda a la docilidad, nos ayuda a la obediencia, a las mociones, o sea, por donde nos mueve la gracia, y obviamente nos permite cuidar este castillo maravilloso de la vida de gracia. Cuando, imagínense todo lo que sucede en el alma cuando es bautizado. Por eso no se esperan, a mí me desespera cuando veo que ya el niño tiene, pues ya está grandecito y no lo han bautizado. Dices, ¿cómo es posible que no estén tomando conciencia del daño tan grande que están haciendo esa criatura? Despierten, no se queden así, hay que bautizar a esos niños. Y bueno, desgraciadamente que no nos damos cuenta. Entonces, repito, como conclusión de este primer bloque de lo que hemos visto sobre ser justos o santos, lo último que decíamos, la gracia santificante, el alma del justo cuando recibe esta gracia se parece a un palacio real. Real porque habita ahí el rey, está la gracia santificante y toda su corte, decimos, las virtudes sobrenaturales. Dentro de las virtudes sobrenaturales tenemos las teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y las otras virtudes sobrenaturales que son las virtudes morales, que van a ser dentro de ellas algunos muy importantes, como ser las virtudes cardinales, que ya las mencionamos, que van a ser prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y también dentro de la corte de este palacio real tenemos los dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y el santo temor de Dios. Vamos a hacer un canto y regresamos. Muy bien, entonces, hablando de esto, la gracia santificante que hemos estado tratando de hablar es esa luz, ese resplandor que sabemos borra las manchas y comunica esta belleza radiante a nuestros seres queridos. Y es necesario entender y comprender que esta gracia es fundamental en la vida de todo cristiano que quiera, que entienda la trascendencia en nuestra vida. Por eso nos hace partícipes de la vida y de la actividad de Dios. Muchos padres de la iglesia van a llamarle luz, ¿sí? Esta luz va a ser muy importante porque hay unas analogías o comparaciones que hacen los padres de la iglesia muy interesantes para poder entender todo lo que implica esta gracia, ¿sí? Dicen los padres de la iglesia, leyendo algunos de ellos, lo que encontraba, dice: la luz convierte el cristal y el agua viva en sol. De este modo llevamos la imagen de Dios, el sol de verdad. Su luz nos inunda con sus rayos y nos asume en las profundidades del abismo. La luz penetra e ilumina. Igualmente, la gracia santificante penetra el alma con todas sus potencias y las adorna con el esplendor divino. La luz alumbra. La gracia santificante descubre a nuestra vista un mundo nuevo, los atributos invisibles, el seno de Dios. La luz del sol calienta, inflama y enardece. La gracia santificante enciende en nosotros los ardores del divino amor. El sol anima y resucita la vida de la naturaleza.
La gracia santificante nos resucita a la vida divina. La luz del sol dilata. La gracia santificante agranda el alma y la extiende más allá de sus potencias naturales. Bueno, también dicen la luz eleva, la luz hace brotar la vida, la luz proyecta toda la perfección de los cuerpos. Entonces, de alguna manera son algunas comparaciones que los padres de la Iglesia han utilizado a lo largo de la historia para poder dar a conocer o dar a entender un poquito la grandeza, el misterio de lo que es la gracia. Por eso es muy importante entenderlo. El alma en estado de gracia, de la gracia santificante, algún poeta de la antigüedad decía que era más limpio que cualquier lago, que cualquier espejo, que cualquier brillante. O sea, en esa comparación que hacían de la pureza, o los lirios del campo, en esa comparación es muy importante para todos nosotros. Es necesario que entendamos cuando la gracia santificante se da, esta vida transforma todo el ser. Transforma nuestro pensamiento, transforma nuestro sentimiento, transforma nuestro obrar, transforma nuestros deseos y nuestras necesidades, que va a ser muy importante. Muy bien. Hay una santa que también nos va a hablar sobre la gracia santificante. Es Santa Catalina de Siena, que decía que le sería imposible ver a un alma en estado de gracia sin morirse de alegría. O sea, ver una alma en estado de gracia para Santa Catalina era algo que no podría resistir, porque era tanta la alegría. Como ella lograba distinguirlo. Ajá. Y era tanta la alegría que sentía que se moría del gozo y de la alegría que se daba en el corazón de esta santa al ver estas almas consagradas o estas almas de laicos llenos de gracia. Decía Santa Catalina, es tan brillante que ninguna expresión podría traducir su hermosura. Hija querida, he aquí el alma que ha recobrado gracias a ti. Mira cuán hermosa y preciosa está. Es que son las almas que Dios le concedía a Santa Catalina ver por su esfuerzo y su sacrificio. Si yo, que soy la suprema belleza, me prende de la hermosura de las almas, hasta el extremo de descender a la tierra y morir por rescatarlas, con cuánta más razón se deben tratar unos a otros, no sea que tan admirable criatura perezca a la postre. Y le dice la santa a su confesor, el padre Raimundo de Capua: oh padre, si pudieran ver la belleza de un alma en estado de gracia, darían 100 veces su vida si fuese menester por asegurar su salvación. Fíjense qué hermoso sería que un sacerdote pudiera ver la belleza de un alma con la gracia y que pudiera darlo todo por conseguirlo. Voy a pedirle a Dios esa gracia, porque a veces nosotros como sacerdotes a veces caemos en el cansancio, en el enfado, en el burocratismo, y se nos olvida la importancia de nuestro ministerio, confesando, asistiendo a los enfermos y todos estos elementos que van a irse manifestando. Muy bien, aquí le vamos a dejar, Madre Blanquita, se nos ha acabado el tiempo. El día de hoy, Dios mediante, continuaremos nuestro siguiente programa. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo.
porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia.